Muy buenos días. Hoy continuamos con la clarificación de términos que es muy importante para comprender el curso. Y ahora estamos con el tema número 2, que es el ego, el milagro. Fíjense qué interesante que nos pongan el ego y el milagro juntos. Y nos dice, las ilusiones no perdurarán. Todo aquí en el mundo es una ilusión. Ninguna perdurará. Esto es muy grato cuando hay ilusiones que no nos gustan. Aquellas cosas que detestamos, aquellas cosas que odiamos, eso no perdurará. Y entonces se siente así como súper bien. Pero tampoco van a perdurar las ilusiones que nos gustan, porque todo es parte de lo mismo. O sea, no va a durar el automóvil que tengo, no va a durar la casa que tengo, no va a durar el pelo que tengo, no va a durar esas relaciones especiales que tenemos. De aquí solamente nos llevaremos los pensamientos amorosos. Pero las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable. Y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. Este es el mundo del ego. El mundo de lo cambiante. El mundo que está hecho para nacer y para morir. Absolutamente todo es una ilusión. Entonces aquí nos dice, ¿qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. El ego es una manera de que nosotros fabricamos para negar nuestra verdadera identidad, de que seguimos siendo tal como Dios nos creó, de que seguimos estando en Dios. Entonces dice, el ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Y fíjense qué interesante esto de que el ego no es más que un sueño. Fíjense que todas las cosas del ego nosotros las podemos cambiar. Nosotros podemos cambiar nuestra personalidad. De hecho, los que estudian al ego, que yo lo vamos a hablar un poquito más adelante, que de esto, mucho de crecimiento personal, oye, cambia esto, cambia esto, cambia esto, cambia esto, y se puede cambiar, y por supuesto que es útil, yo no digo que no se haga, pero que se entienda que es parte de la ilusión, es parte del mismo sueño. Pues mira, el ego que yo tengo no me funciona de esta forma, pues mira, lo cambio por otra, y así lo voy ajustando y me esfuerzo un montón, y además lo, lo disfrazo en espiritualidad y todo, ¿no? Un pensamiento, dice, ¿qué es el ego? Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable. ¿Por qué dice que es un nombre para lo innombrable? Claro, porque como es ilusorio, se le pone un nombre. Se le pone un nombre, vamos para allá. Un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral, según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Claro, le ponemos un nombre al ego para creer que de esa forma es verdadero. Ya tiene un nombre. Le ponemos una etiqueta. Y entonces así creemos en el ego y se nos va olvidando lo que realmente somos. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? Nos vuelve a decir. El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo, como todas las ilusiones. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Entonces aquí nos lleva así un poquito como, como a la cotidianidad. Nos dice, ok, el ego no es real, el ego es ilusorio, el ego, igual que todos los sueños, igual que todas las ilusiones, no perdurará, pero parece real. No vamos a negar que en este mundo parece real. Más, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Claro, este es el mundo de la forma, pero te dice lo que tú eres, tu verdadera identidad no puede ser tan limitado a algo que nazca y que muera. Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, aquí nos da así como un dato. Dice, si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusoria, no es real, quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que esta sea verdad. Mira, vamos a detenernos aquí. Lo que más se hace en este mundo, en general, es estudiar al ego. Claro, mientras más se estudie, más real se hace. Y entonces ahí, por ejemplo, decimos, eh, si lo estudiamos, creemos que es real y nos identificamos más con el ego.
Y allí yo puedo decir, por ejemplo, en mi caso de toda la parte de ilusoria, arquetipos, astrología, enneagrama, numerología, tantas cosas que tenemos para estudiar el ego, ¿no? Que todo proviene del ego. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta estudiar la numerología, me parece súper interesante y súper exacta, pero no me pierdo. No me pierdo en el sentido de que sé que no perdurará. Es todo del ámbito del ego. Entonces, es recordarnos de que nosotros somos el Hijo de Dios y que esto es un sueño. La numerología, la astrología, los arquetipos, los enneagramas, y nos detenemos tanto allí. Bueno, ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede ser que ésta sea verdad. Ni tampoco, como les digo, y en el crecimiento personal se puede aprender mucho y se pueden hacer muchas cosas, pero que no perdamos de vista lo que somos. Y a medida que nosotros, incluso muchas que parecieran muy espirituales y muy de Dios, y nos engañamos allí, es importante que sepamos, oye, aquí tengo como unos espejos, y uno de mis espejos es la astrología, es la numerología, es el arquetipo, es el enneagrama. Es un espejo, pero no es lo que yo soy. Y yo puedo, por ejemplo, a ver, yo, qué sé yo, entre los signos, yo soy Capricornio. Y yo antes, yo me identificaba muchísimo con Capricornio. Y después yo dije, pero bueno, digamos, estos excesos los puedo suavizar y no sé qué. Y yo me doy cuenta, pero es que uno puede hacer lo que quiera. Claro, el ego es ilusorio. Sin embargo, sí es un buen punto como para ir comenzando, ¿no? Igual que con la numerología, yo tengo un número 1 y sí, me daba cuenta que muchísimas características o situaciones que yo me presentaba en la vida eran particulares de un número 1 de vida. Y tenía 11 igual. Tengo. Pero saber que eso no es lo que yo soy. ¿Ok? O sea, que no nos perdamos de vista en esto. Ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. Dice, ¿quién puede definir lo indefinible? Pero sin embargo, para esto también hay una respuesta. Al opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, fíjense, lo opuesto al ego, que es ilusorio, que el ego tiene sus leyes, ojo con esto, el ego tiene sus leyes y muchas veces también dice, las leyes del universo son las leyes del ego y las espiritualizamos. Bueno, entonces dice, al opuesto del ego desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en el milagro vemos lo que parecía ser. Vamos a entender algo. ¿Por qué nos ponen esta clarificación de términos el ego y el milagro? Porque realmente el milagro también opera solo en el mundo. El milagro opera solo en el mundo. El milagro es parte de lo ilusorio. Pero dice el curso que la única ilusión que nos lleva a la verdad, la única ilusión que nos lleva al despertar es el perdón. Y el perdón es la cuna de los milagros. Es decir, aquello que estábamos viendo desde el ego, al perdonarlo, ver que no está allí, verlo de otra manera, con la ayuda del espíritu, con la ayuda de nuestros pensamientos rectos, ¿ok? Con la ayuda de reconocer que sigo siendo el Hijo de Dios y que sigo en conexión, entonces desde allí veo de otra manera y entonces ¿qué pasa? Esas leyes del ego que se estaban sosteniendo quedan desmoronadas por el milagro. El milagro, ¿qué es lo que hace? El milagro va más allá de las formas, el milagro rompe las leyes del ego. Por eso es que, oye, mira lo que sucedió. Claro, porque eran leyes del ego. Al eliminar la causa, se elimina el efecto. Y entonces dice, por eso es lo opuesto al ego. Desde cualquier punto de vista. Origen. Claro, porque el milagro, ¿cuál es el origen? No es el mismo origen del ego. Es lo opuesto. El origen es la ilusión, como el perdón, que procede del Espíritu Santo.
El milagro es lo opuesto al ego y solo en él podemos observar lo que era el ego. Claro, al ver el milagro, que es una corrección mental por medio del perdón, al ver el milagro, entendemos lo que era el ego perfectamente. Decíamos, no era nada, no era nada. Mira cómo esto deshizo completamente lo que fabricó el ego. Y dice, pues en el milagro vemos lo que parecía ser y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. Esto es lo que hace el milagro. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora? ¿Y dónde puedo encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Con el milagro llega la luz. Y como la oscuridad, que era la del ego, la luz la desvanece, no hay nada. Porque claro, no deja ni rastro, porque no era real. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estaba soñando. Esto es un sueño. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? Eso es el milagro. ¿Qué es un milagro? Entonces ahora nos dice, ¿qué es un milagro? Un milagro es un sueño también. Pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Jamás volverás a dudar de qué, de quién eres tú, de dónde estás tú. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Aquí nos da la clave. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. El ego proyecta, la paz extiende, el milagro extiende. El ego proyecta ese temor, esa culpa, ese miedo, lo proyecta en situaciones, lo proyecta en cosas, lo proyecta en lo que experimentamos y lo creemos real. Y el milagro rompe todas esas leyes. Y entonces dice, cuando estás en mansedumbre, es decir, cuando aplicas el perdón, cuando ves de otra manera, estás en mansedumbre, estás en paz. Y entonces dice, observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti. ¿Por qué? Porque ahora estás utilizando la ley de la creación, utilizándola desde la paz. Entonces, observa el el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de la paz. Y observa también por un instante lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Aquí dice, no lo niegues, observa lo que dejaste atrás y te vas a dar cuenta que no era nada. Porque ¿dónde está el ego? En ninguna parte. Como nos dice aquí, ¿dónde está el ego? ¿Dónde antes estaba la oscuridad? Qué bonito. Esto es lo que era el ego, el odio cruel. Entonces aquí nos ayuda como a identificar el ego. Dice, el odio cruel. Identifica tu odio cruel. La necesidad de venganza. Necesito vengarme. Y entonces allí, no, yo soy muy buena, yo no me vengo. Ah, pero intento manipular, pero intento hacer muchas cosas. Que se sienta mal, porque eso que me dijo, que me hizo, está mal. Y ahí vamos, parece muy curioso, pero esto es interesante que lo diga para que se vea, ¿no? A los primeros que vamos castigando por la vida es a nuestros padres. Ahora no lo llamo, ahora no la llamo, ahora que resuelva todo sola. La necesidad de venganza y los gritos de dolor. ¿Cuántas veces no estamos nosotros así, súper adoloridos, porque hemos interpretado con el ego? El miedo a la muerte, uno de los miedos más comunes. Y el deseo de matar. No, yo no tengo deseos de matar. Aquí nos dice el curso de que cada vez que culpamos a otro, realmente es un deseo de matar. Cierra los ojos y piensa un poquito en esto. La ilusión de no tener hermanos. Lo que hay es que enemigos. Oye, solamente confía en ti. No lo dicen mucho por ahí, solamente confía en ti. No tienes hermanos. Solamente cree en ti. No creas en más nadie. Porque los demás te van a dar un golpe bajo. Y el yo que parecía estar solo en el universo. Miren,
¿Cuántas personas no se sienten solas? Y entonces estoy solo en el universo. Y el yo que parecía estar solo, se sienten solos como necesitando un montón de cosas a ver si se les va ese sentimiento. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. Este es un ejemplo bien bonito porque dice, miren, el milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. Es decir, cuando, imagínense la situación, ustedes están bebés, están preocupados, están nerviosos, lo que sea, y su madre amorosa los adormece cantando. En ese momento, todo aquello que parecía perturbar no desaparece. Así. Dices, ¿qué era? No, nada. Estoy aquí en paz. Estoy en protección. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que cualquier pregunta no tenga sentido? Así se siente el milagro. En paz total, en protección total. Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para callar la voz de Dios. Esto es lo que nos hablaba en la otra clarificación de términos, de que todo lo que pregunta es el ego, ¿no? Y entonces dice, todas esas preguntas son para callar la voz de Dios, para distraernos. Y entonces nos dice, esta es la cual nos hace a todos una sola pregunta. La voz de Dios nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Claro, si todo es nuestra proyección, pasa que dice el curso, es que estamos aquí tan confundidos que el decir yo voy a salvar el mundo suena egocéntrico y suena hasta ridículo, ¿no? De hecho, si uno va por ahí, no es que yo estoy salvando el mundo, suena hasta cómico, pero realmente es así, porque si este mundo lo hemos fabricado con nuestras proyecciones, al poner el milagro, que es estar en paz, se empieza a extender esa mansedumbre. Entonces eso es salvar el mundo. Entonces por eso es que nos dice, la voz de Dios en ti, lo único que te va a decir es, ¿estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Dice, pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. Y después nos dice, el milagro perdona, el ego condena. Claro, todas las situaciones y todas las personas de manera normal, porque es como el efecto de uno y el efecto del otro. El ego condena, el milagro perdona, porque el milagro y el perdón están juntos. El ego y la condenación están juntos también. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos, excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro y al estar finalmente juntos la lección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? Y eso es lo que nos hace aquí un curso. El curso de milagros nos lleva a eso, a darnos cuenta que estamos eligiendo constantemente y nos lleva a ver eso que incluso lo veíamos como muy espiritual, lo que estamos haciendo, cómo estamos eligiendo. ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Repito, ¿y quién no seguiría adelante un poco más? Aquí nos está motivando. Cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta. El cielo, cuando nos habla aquí el cielo, ya yo se los expliqué, que no se refiere a un sitio, sino es a nuestra verdadera identidad, donde está la paz. En unidad con la fuente, unidad con el Creador. No estamos solos. Ese es el cielo. Bueno, bendiciones y seguimos con la clarificación de términos.